Imagina sobrevivir al hundimiento de tu barco, solo para pasar 4 días flotando en el océano, rodeado de tiburones. Sin agua. Sin comida. Viendo cómo tus compañeros desaparecen uno a uno bajo la superficie. Esto no es una película. Esto ocurrió de verdad. Y durante décadas, el gobierno intentó ocultarlo. El hundimiento del USS Indianapolis es la peor tragedia naval de la historia de Estados Unidos en tiempo de guerra. Más de 800 hombres murieron. Pero lo más perturbador no es cómo se hundió, sino lo que ocurrió después. Porque durante 5 días, nadie fue a buscarlos. 5 días en los que cada minuto marcaba la diferencia entre vivir o morir. Julio de 1945. La Segunda Guerra Mundial está a punto de terminar. Estados Unidos está preparando el golpe final contra Japón. En ese contexto, el USS Indianapolis recibe una misión secreta de máxima prioridad: transportar componentes críticos de una nueva arma. Una bomba capaz de destruir ciudades enteras en segundos. Era una misión tan secreta que ni siquiera la tripulación sabía que llevaba a bordo. Solo sabían que debían llegar rápido. Sin preguntas. Sin errores. Y lo hicieron. Completaron la entrega en la isla de Tinian en tiempo récord, estableciendo incluso marcas de velocidad para un crucero de ese tamaño. Pero en el viaje de regreso, todo cambió. El barco navegaba solo. Sin escolta. Sin protección aérea. Sin las maniobras en zigzag que normalmente se utilizaban para evitar submarinos enemigos. ¿Por qué? Porque el alto mando creía que la zona era segura. Pensaban que Japón ya no tenía capacidad ofensiva en esa área del Pacífico. Fue una decisión basada en confianza, y esa confianza resultó fatal. En la noche del 30 de julio de 1945, mientras la mayoría de la tripulación dormía, un submarino japonés detectó al Indianapolis. Se acercó en silencio. Apuntó. Y disparó 6 torpedos. 2 de ellos impactaron directamente contra el casco. La explosión fue devastadora. En cuestión de segundos, el barco quedó condenado. Las luces se apagaron. El sistema de comunicación falló. No hubo una señal de socorro clara. No hubo tiempo. En solo 12 minutos, el USS Indianapolis desapareció bajo el agua. Casi 300 hombres murieron en el ataque. Pero más de 900 sobrevivieron, al menos al principio. Saltaron al agua en medio del caos, entre restos del barco, combustible y oscuridad total. Pensaban que el rescate llegaría pronto. No sabían que estaban completamente solos. Y entonces empezó lo peor. Sin botes suficientes. Sin provisiones. Sin agua potable. Bajo un sol abrasador durante el día que quemaba la piel hasta hacerla sangrar. Y un frío intenso por la noche que hacía temblar el cuerpo hasta el agotamiento. La deshidratación comenzó rápidamente. Algunos hombres bebieron agua salada. Eso solo aceleró su muerte. Empezaron las alucinaciones. Hombres que veían islas donde no había nada. Que creían ver barcos en el horizonte. Que se separaban del grupo, y nunca volvían. Pero el océano aún tenía algo peor preparado. Los tiburones empezaron a llegar. Primero uno. Luego varios. Después decenas. Atraídos por la sangre, por los cuerpos, por el movimiento constante. Los supervivientes contaron después que los ataques eran impredecibles. Silenciosos. Un compañero estaba hablando contigo, y en cuestión de segundos desaparecía bajo el agua. Sin gritos. Sin aviso. Para intentar sobrevivir, los hombres se agrupaban. Se abrazaban. Intentaban parecer una masa más grande para ahuyentar a los tiburones. Pero no siempre funcionaba. El miedo era constante. No podías dormir. No podías relajarte. Cada segundo podía ser el último. Y mientras todo esto ocurría, nadie fue a buscarlos. La Marina estadounidense tenía información de que el USS Indianapolis no había llegado a su destino. Pero los mensajes se perdieron. Fueron ignorados. O mal interpretados. Nadie activó un protocolo de búsqueda.
Nadie levantó la alarma. Durante 4 días, más de 900 hombres estuvieron flotando en mitad del océano, mientras el mundo no sabía que estaban allí. El rescate ocurrió por pura casualidad. Un piloto que sobrevolaba la zona detectó algo extraño en el agua. Al principio pensó que era una mancha de petróleo. Pero al acercarse, se dio cuenta de la verdad. Eran hombres. Decenas, cientos de hombres. Cuando llegaron los equipos de rescate, la escena era devastadora. Solo quedaban 316 supervivientes. El resto había muerto por heridas, deshidratación, agotamiento o ataques de tiburones. Pero incluso después de todo eso, la historia no terminó ahí. La Marina necesitaba respuestas. Pero también necesitaba proteger su propia imagen. Y decidió señalar a un culpable. El capitán Charles M. Cebay fue llevado a juicio. Acusado de no haber realizado maniobras evasivas. Acusado de negligencia. Fue condenado. Se convirtió en el único capitán en la historia de Estados Unidos juzgado por perder su barco en combate durante la guerra. Años después, se demostró que incluso haciendo zigzag, el submarino japonés habría logrado el impacto igualmente. El propio comandante japonés lo confirmó. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. M. Cebay vivió el resto de su vida con la culpa, con el rechazo, con el peso de cientos de muertes que no fueron realmente su responsabilidad. En el año 2000, más de 50 años después, fue finalmente exonerado. Demasiado tarde. Hoy, el USS Indianapolis descansa a más de 5.500 metros de profundidad en el Océano Pacífico. Oscuro. Silencioso. Como un recordatorio de lo que ocurrió. No fue solo una tragedia de guerra. Fue una cadena de errores humanos. De decisiones equivocadas. De fallos que costaron cientos de vidas. Y quizá lo más inquietante de todo es esto: no fue inevitable. Si esta historia te ha impactado, piensa en esto: el océano está lleno de historias como esta. Historias reales. Algunas olvidadas. Otras ocultadas. Muchas de ellas mucho más oscuras de lo que imaginamos. Aquí no hablamos de mitos. Hablamos de lo que realmente ocurrió, y de lo que a veces se intenta esconder. Si quieres seguir descubriendo estas historias, suscríbete ahora. Porque en el próximo vídeo vamos a ir aún más profundo. Y dime en comentarios, si hubieras estado allí, ¿qué crees que habría sido más aterrador? ¿Los tiburones, o darte cuenta de que nadie venía a rescatarte? Nos vemos en el siguiente.